Y continuamos con la rebelión y la expulsión de Lucifer, nuestra quinta parte. Hoy veremos cómo había llegado el momento en la historia de Satanás en el que tenía que tomar una decisión, o retractarse de todo lo que había hecho o seguir adelante con sus planes. Y nosotros vemos cuál es el resultado, cuál fue esa decisión que estamos arrastrando hasta el día de hoy. También seguiremos analizando la Guerra de las Galaxias. Ayer vimos cosas muy buenas y hoy continuaremos también con la serie Lucifer. Así que sin más, bienvenidos. Pero antes vamos a dar inicio a nuestra matutina del día de hoy con una oración. Padre bueno que está en el cielo, Señor santo, glorificado sea su nombre. Una vez más estamos aquí para encomendar, Señor, cada una de las cosas que vamos a decir a su Espíritu Santo para que nos ayude a decir las cosas bien. Guarde de su pueblo, de todos aquellos que lo necesitan, que están pasando dificultades, Señor. Sabemos que este mundo cada vez se hace peor y únicamente estando aferrados a su amor podemos seguir adelante. Guarde de su pueblo y guíenos a nosotros a poder seguir instruyendo, Señor, en la medida de lo posible. Ayúdenos a poder ser instrumentos de valor. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y para no hacer tan larga la matutina como fue el día de ayer, pues intentaremos ir a los puntos. Vamos a ver lo que nos dice el versículo para este día. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y hoy veremos más claramente esto que nos está hablando aquí, cómo Satanás lo que quería es ser igual a Dios, ser igual a Cristo, y estar en cada uno de los designios que Dios tenía. Iba buscando el papel que no se le había atribuido. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se le permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que había errado, que sus ideas y sus propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Aún ahí tenía la oportunidad de retractarse de todo lo que estaba haciendo, pero el orgullo dice que no le permitió. Era un sacrificio demasiado alto que no estaba dispuesto a hacer, el poder someterse a la autoridad de Dios y el poder decir que estaba equivocado. Lamentablemente, el mismo carácter que tiene hoy en día la humanidad. Rechazando, dice, con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Ayer precisamente lo decía en la película que mostraba cómo él al final con la rebelión lo que vendría a hacer es a salvar a todos aquellos del esclavismo, ¿no? de ser esclavos de Dios. Ayer lo decía el niño en Star Wars, que su sueño era el que liberar a los esclavos, todo tergiversándolo a la manera como Dios estaba obrando, y que supuestamente dice, se estaban violando los derechos de su libre albedrío. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor. ¿No nos suena esto algo a un nuevo orden mundial?
un nuevo gobierno, mejor, con un solo líder, donde reinaría la paz y la seguridad, hasta donde nos está llevando el enemigo. Pues ya lo hacía desde un principio, desde el cielo estaba buscando crear ese nuevo orden mundial en el que Él mandara, y hoy lo está haciendo aquí en esta tierra, bajo el cual dice todo gozara de libertad. Vuelvo a decir, Él dice en la serie que estuvimos viendo ayer, que el don que se le otorgó es el don de deseo, es el don de hacer que la gente haga lo que quiera y con quien quiera, el libre albedrío en su máxima expresión. Y lo pone como que Él es, más sin embargo vemos que todo cambiado. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieron sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Sus ínfulas ya eran demasiado grandes. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes de someterse a Dios. Les representaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. El que había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer e instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna y confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y las autoridades divinas. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitieran el favor del Padre y del Hijo. Pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. ¿Y qué veíamos nosotros ayer en la serie donde Satanás en una de las partes decía que no era posible retroceder y que eso no era bueno para nada? Bueno, aquí lo estamos viendo en el espíritu de profecía y que Dios no lo iba a perdonar, mas sin embargo todo era un engaño. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no les quiso otorgar de buen grado. Y bueno, ya vemos aquí todo el engaño en su mayor esplendor de Satanás. Ya veremos qué nos dice el espíritu de profecía de que estos ángeles aún tenían oportunidad, él no, pero al final lograron caer redonditos ante la trampa de Satanás. Lo mismo que está pasando hoy en día con muchas personas que tienen solución, pero el diablo por medio de sus agentes va haciendo que no retrocedan. En lo que concernía a Satanás mismo, dice, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y la súplica de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza y si hubieran atendido la advertencia podrían haber escapado del lazo de Satanás, pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo. Y los ruegos del amor y la misericordia divino fueron finalmente rechazados. Ese supuesto don que vemos en la serie que él dice que tiene, el don del deseo, el don de hacer lo que se les pegue la gana, de ayudar a otros a hacer lo que se les pegue la gana, vemos cómo lo iba infundiendo en los ángeles, ángeles que aún podían haber sido redimidos, mas sin embargo él no quiso. Ya vimos ayer como decía, y si yo no quiero el perdón, y no solamente no lo quiso él, sino que no permitió que los ángeles pudiesen obtenerlo. Lamentablemente vemos todo el carácter satánico, el orgullo que Satanás siempre ha tenido y cómo llevó a la perdición a la tercera parte de los ángeles y cómo hoy en día está llevando a la perdición a la mayor parte de la humanidad. Lamentablemente lo mismo que fue, lo mismo que será. Todo eso que manifestó en el cielo es lo que hoy en día está manifestando aquí en la tierra.
Pero el Señor nos ha dado su guía, el Señor nos ha dado las advertencias, nos ha dicho que estemos atentos en su palabra a las artimañas de Satanás, porque hay mucha gente que dice, no debemos de poner atención a lo que hace el diablo, no debemos de poner atención a lo que hace el Papa, lo que hacen en estas películas, mas sin embargo, entonces no estamos desenmascarando los engaños de Satanás, solamente con decir de que Cristo me ama, de y esto y lo otro, no vamos a sacar a las personas del engaño, debemos de declararle y ponerle todas las cosas en su contexto para que vean cómo Satanás los tiene engañados. Así que vamos a continuar por donde lo dejamos ayer con otro trozo más de las películas y de la serie. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo la rebelión en la Guerra de la Galaxia ya se estaba gestando y todo lo que van diciendo ahí es que estemos atentos porque cada una de las cosas, como digo, es como que estuviéramos leyendo esto. Aparte que en la serie de Lucifer ya vamos a ver que aparece un personaje y nosotros realmente veremos cómo el diablo se burla de la real historia de lo que pasó en el cielo y cómo nuevamente lo que hacía allá en la tierra de poner a Jesús como el malo, pues ahora lo está infundiendo en las películas. Así que vamos a ello. ¿Por qué no he podido salvarla? Sé que habría sido capaz. A veces hay cosas que nadie puede arreglar. No eres todopoderoso. Pues tendría que serlo. Algún día lo seré. Me convertiré en el Jedi más poderoso que haya existido. Eso te lo prometo. Y aprenderé a evitar que las personas mueran. Anakin. Toda la culpa es de Obi-Wan. ¡Tiene celos! ¡No me deja avanzar! Los maté. Sí, a todos. Están muertos. Todos están muertos. Y no solo los hombres. También las mujeres. Al igual que los niños. Son como animales. Y los he aniquilado como animales. ¡Y los odio! Enfurecerse es humano. Soy un Jedi. Sé que estoy por encima de esto. Maestro Windu, es un placer tenerle aquí. La fiesta ha acabado. Valiente, pero en vano, mi viejo amigo Jedi. Sois inferiores en número. Yo creo que no. Veámoslo. Mis piernas no se mueven. Necesito lubricante. Tengo que admitir que sin los clones no habría habido victoria. ¿Victoria? ¿Victoria, dices? Maestro Obi-Wan, nada de victoria. Del lado oscuro el velo ha caído. La guerra clon ha empezado ya. He pensado nombrarte mi representante personal en el Consejo Jedi. ¿Yo? ¿Un maestro? No tengo palabras, señor.
Pero el Consejo elige a sus propios miembros. Jamás lo aceptarán. Yo diría que sí. Te necesitan más de lo que crees. Anakin, debemos lealtad al Senado, no a su líder, quien se mantiene en el cargo aun cuando su mandato hace tiempo que expiró. El Senado pidió que continuara. Y yo te pido que uses tu intuición. Algo está fuera de lugar. Me pides que haga algo que va contra el Código Jedi. Contra la República, contra un mentor y un amigo. Eso es lo que está fuera de lugar. Anakin, sabes perfectamente que ya no puedo confiar en el Consejo Jedi. Si aún no te han incluido en su complot, pronto lo harán. No estoy seguro de entenderle. Todo aquel que accede al poder teme perderlo algún día, incluso los Jedi. Los Jedi utilizan su poder para el bien. El bien es un punto de vista. Los Sith y los Jedi son similares en casi todos los aspectos, incluido el de la búsqueda de un mayor poder. Los Sith confían en su pasión por su fuerza. Piensan hacia adentro, solo en sí mismos. ¿Y no es lo que hacen los Jedi? No, son desinteresados. Se preocupan por los demás. Dime, ¿has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis el Sabio? No. Lo suponía. Un Jedi nunca te la contaría. Es una leyenda Sith. Darth Plagueis era un lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la fuerza para influir en los midichlorianos y crear vida. Era tal su conocimiento del lado oscuro que incluso podía llegar a evitar que los seres que le importaban murieran. ¿Podía salvar a una persona de la muerte? El lado oscuro de la fuerza es un camino que puede aportar facultades y dones que muchos no dudan en calificar de antinaturales. Bien, ¿y qué le pasó? Llegó a ser un hombre tan poderoso que su único e incesante temor era perder el poder, que, por supuesto, perdió. Cometió el error de transmitir a su aprendiz todos sus conocimientos. Un día su aprendiz le mató mientras dormía. Es irónico. Era capaz de salvar de la muerte a cualquiera menos a sí mismo. Vamos, Lucifer, ¿cómo pudiste ir a casa sin mí? ¡No soy Lucifer! ¡No soy Lucifer! ¡Suéltame! ¡No soy Lucifer! Él me contó sobre su hermano gemelo. ¿Y tú? Un serio error. Verás, estaba en Ciudad de Plata haciendo mis cosas cuando Gabriel entró y dijo: Lucifer volvió al infierno, voluntariamente. Yo me reí, como puedes imaginar, pero Rafael comenzó a hablar de cómo había crecido Lucifer y Remy dijo: sí, qué sacrificio, y pronto todo lo que escuchaba era Lucifer, Lucifer, Lucifer. ¿Y estás celoso? No. Estoy molesto. Lucifer por fin hace lo que debe hacer sin lloriquear y lo alaban. Se rebeló contra papá. Dios Todopoderoso, por Dios. ¿Desde cuándo felicitamos a los convictos por cumplir su sentencia? Y si conozco a mi egoísta hermano, y sí que lo conozco, toda la mierda sobre el sacrificio y responsabilidad es una farsa. No sé a quién intenta engañar, pero sé que cuando escuche que hay alguien jugando con sus juguetes, y tal vez rompiendo algunos, volará de inmediato a revelar su verdadero rostro. Me parece que eres el único intentando engañar a las personas. Suerte con eso. ¿Sigues despierto? Miguel.
Felicidades, hermano. Solías tardar más en descifrar quién jugaba contigo. No debiste usar miedo para meterte en mi mente. No debiste hacer eso. Fue demasiado obvio. Padre sabe que estás aquí. Ay, por favor. Yo hago lo que quiero. Ve a casa, Miguel. No perteneces aquí. Bueno, podría. Y cuando llegue ahí también podría decirle a Remy que regresé, porque ¿sabes quién tampoco pertenece aquí? Así es. Tu hijo, Chucky. No te tengo miedo, Miguel. Vete a casa. La vida de Lucifer apesta de todas formas. Lo único peor es el tráfico. No, creo que protestas demasiado. Te enorgulleces de explotar los miedos de todos, pero conocemos el tuyo. Te aterra que Lucifer sea mejor que tú. Que siempre será mejor que tú. Por favor. Nuestro hermano, el diablo, aquel que fue exiliado del cielo para toda la eternidad. Exacto, Miguel, porque a pesar de eso, tú sabes, en el fondo, que siempre terminará ganando. Ya veremos. Me preguntaba cuándo aparecerías de nuevo. Hermano. Bueno, mucho que extraer de esta otra parte porque lo que se va diciendo es increíble y lo peor del caso es que la gente y muchos cristianos se van tragando este tipo de cosas y a lo mejor por encima ven algunas cosas, pero no ven lo manipulador que es el enemigo y cómo en el subconsciente va quedando todo esto. Seguimos con lo que sería la guerra a la galaxia. Vemos que una de las partes habla de, bueno, estaba enojado, ¿no? Donde nos quedamos ayer porque habían matado a su madre y él habría querido salvarla, ¿no? Y entonces ella le dice que él no es todopoderoso, entonces él dice, tendría que serlo, ¿no? Lo que Satanás quería ser, todopoderoso al fin y al cabo. Pero algún día lo seré, dice, y aprenderé a evitar que todos mueran. Vámonos quedando con cosas. Y le echa la culpa todo a Obi-Wan porque dice que es que tiene celos y por eso no lo deja ascender. Bueno, echándole la culpa a Cristo, ¿no? Y nos habla de que mató a todos, incluyendo mujeres y niños, porque son como animales y tendría que matarlos como animales. Recordemos que en las películas de Thor estuvimos mencionando algo así, de cómo siempre Satanás va poniendo a Dios y a Jesús, en este caso lo pondría como el malo, ¿no? El asesino. Bueno, y muchas personas dicen que es Jehová del Antiguo Testamento que mataba a tantas personas, cuando nosotros vemos que había un motivo y todo lo hacía por misericordia, porque él veía más allá de que esta gente no tenía perdón y no tendría cambio. Y entonces él se enfurece y ella le dice que bueno, que enfurecerse es de humano. Y él le dice que él es un Jedi, que él está por encima de todo eso. Y luego aparecen esas espadas láser o esas espadas luz que también las estuvimos viendo en la serie. Y luego aparece como que hay una gran guerra, ¿no? Y empiezan a luchar, supuestamente los Jedi contra los Sith, los malos contra los buenos, y vemos esas espadas láser. Bueno, recordemos que en el cielo, mañana estaremos hablando de eso, hubo una guerra donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el diablo y sus demonios y todos esos ángeles que arrastró a la rebelión. ¿Y cómo fue esa guerra? Bueno, podría ser que estas espadas estuvieran en juego. Nosotros, si vamos a ver una cita de Elena White, donde nos habla de esas espadas de luz, que vemos que Satanás no es que se inventa las cosas, simplemente las copia y las adapta.
En el libro Historia de la Redención nos dice que en torno de estos ángeles surgían rayos de luz por todas partes, que tenían el aspecto de espadas resplandecientes. Las espadas láser, parecido, o la que vimos en la serie Lucifer ayer, esa espada que se encendía, esa espada con luz. Bueno, vemos que lo que decimos, Satanás no se inventa nada, todo ya estaba. Y todo este asunto de la película de Star Wars, ya vemos que viene de George Lucas, que estaba metido hasta el queque en el espiritismo. Y luego le dice que cuando se acaba esa guerra, resulta que ganan los buenos, supuestamente, y que, bueno, que si no fuera por los clones, que también es curioso que hayan creado un ejército de clones para poder luchar, ¿no? Hoy en día, pues, ¿qué es lo que se está creando? Un ejército de clones en el sentido del mal, que todos van por lo mismo, ¿no? Y le dice que bueno, que han ganado la victoria, porque le han ganado a los Sith supuestamente, el lado bueno, pero no, dice que victoria, dice. Y resulta también curioso la forma de hablar de Yoda, que su nombre quiere decir sabiduría, y que, bueno, ya estaremos viendo en alguna otra ocasión el por qué habla de esa manera, utilizando un poco el lenguaje de la Biblia en hebreo, de cómo se utiliza primero el verbo y luego lo que sigue. Y le dice que el lado oscuro, el velo se ha caído. Supuestamente que ya se ha revelado quienes están de parte de los malos, como en la rebelión, tal cual, y la guerra ahí no había terminado. Sabemos que en el cielo no terminó la guerra, había empezado, y eso es cierto, la guerra empezó ahí y terminará. Nosotros ya sabemos cuándo. Y bueno, luego vamos viendo cómo este chico, que era parte de los Jedi, que al final poco a poco se va revelando y va cayendo en la trampa del Darth Sidious, y le dice que lo quiere nombrar como representante en el consejo. Bueno, vemos como él mismo, Satanás, se fue como representante de esta tierra, ¿no? Cuando el Señor los reunió, ahí que ayer estuve hablando en Job, y luego el otro le va diciendo que todo lo que está haciendo está mal, y él diciendo que lo que le están pidiendo va en contra de la ley de los Jedi prácticamente, y eso es lo que realmente está fuera del lugar. Bueno, tal cual lo que iba influyendo él en los ángeles, que lo que estaban haciendo los otros no estaba bien, que él quería crear por eso una nueva ley para seguirla tal cual debía de ser. Y luego este mismo malo, supuestamente malo, ¿no?, que representaría también como a un dios, dice que todo aquel que cede al poder es porque algún día teme perderlo, y que los Jedi también. Y entonces el otro le va diciendo que no, que los Jedi utilizan su poder solamente para el bien, que son desinteresados, y este a su vez le dice que el bien es un punto de vista, ya metiendo cositas ahí dentro del subconsciente, y que el bien y el mal, bueno, dice los Sith y los Jedi son muy similares en todos los aspectos. Ambos buscan el poder, y es lo mismo que Satanás al fin y al cabo dice, ¿no? Y le va contando aquí una historia de una leyenda de la tragedia de Darth Plagueis, el sabio que le llamaban, que era un lord tenebroso, dice, y que podía utilizar la fuerza para influir en los midichlorianos, incluso para crear vida. ¿Quién es el que crea vida? ¿O quién es el que es capaz de crear vida? Sabemos que solamente es Dios. Y evitar la muerte de los seres queridos. Y Dios lo que quiere es eso, ¿no? Y lo que hizo fue eso. Y le va diciendo que el camino del lado oscuro es un camino que concede dones que muchos calificarían como antinaturales, haciendo ver que la parte mala pues va dando esos poderes que a lo mejor unos ponen como malos, pero en realidad ellos buscan el bien. Y dice que lo único que temía este hombre era perder el poder, que al final lo perdió, dice. Y un día le dice, el aprendiz le mató mientras dormía. Y es irónico, dice, es capaz de salvar de la muerte a cualquiera menos a sí mismo. ¿Qué fue lo que Dios, cuando vino a morir a este mundo, hizo? El vencer la muerte, ¿no?
Y más sin embargo, le dice que el aprendiz, que en todo caso sería Satanás, un día le mató, bueno, haciendo todo ese juego que hace él con las palabras, ¿no? Y que fue capaz de salvar a todo el mundo menos a él mismo. Las cosas que nos van dejando en las películas es impresionante. Que aquí ya nos va poniendo las cosas totalmente en todo su esplendor. Resulta que en esta temporada, que creo que es la quinta si no me equivoco, aparece ¿quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel en la Biblia? Sabemos que cuando leemos la palabra de Dios y leemos el Espíritu de Profecía, Miguel, el arcángel Miguel, es el mismo Jesús. Y resulta que dice que es el gemelo de Lucifer, que son supuestamente iguales. Y el que dice que ha venido a la tierra porque en el cielo empezó a escuchar sobre el sacrificio de Lucifer. Lucifer aquí, Lucifer allá. Que Lucifer fue el que se rebeló, mas sin embargo todo está hablando de qué sacrificio. Y ese sacrificio, bueno, dice la palabra, ¿no? Que en algunos lugares se escucha un poco grotesca, es todo una farsa. ¿Y quién fue el que hizo el sacrificio? En realidad un sacrificio, no fue Jesús. Y bueno, ya lo va poniendo, bueno, todo enredado, como ya sabemos que hacen las películas. Y luego la otra le dice que el único que intenta engañar a las personas es él. Bueno, y si es Miguel, si lo están representando como Miguel, como Cristo, pues es el que está engañando a las personas y no Satanás, el otro es bueno, ¿no? Y luego aparece hablando con el otro ángel que aparece ahí, Amenadiel, le dice que él usa los miedos, que se supone dan a entender que es uno de sus poderes, ¿no? Influir en el miedo a la gente para que hagan lo que él quiere, poniendo como que realmente Jesús, como que Dios utiliza el miedo para manipular a la gente. Y le dice que se enorgullece de explotar a todo el mundo con el miedo y siempre dice, Lucifer será mejor que tú. ¿Qué es lo que decía Satanás? Que él era mejor que Cristo, ¿no? Y no reconocía para nada la supremacía de él. Que es impresionante cómo van dándole vuelta las cosas. Y lo peor es que ahí lo muestran claramente como el malo, como el que tiene envidia, como el celoso. Ya mañana terminaremos de ver cuando se enfrentan ambos y todo lo que le va diciendo. Es que es increíble lo que Satanás llega a manipular, ¿no? Realmente que uno no se imagina todo lo que le llegó a decir a los ángeles para lograr atraerlos precisamente al lado oscuro. Y al final le termina diciendo, tú sabes, le dice, que Lucifer al final te terminará ganando, como lo hemos estado viendo, que es lo que Satanás influye y cree y le hace creer a las personas, que al final él tiene una oportunidad y él es el que va a ganar. Y todo lo va influyendo en estas series y en estas películas. Y luego aparece la parte donde ya se encuentran ambos dos, uno con alas negras y el otro con alas blancas. Resulta que Lucifer es el que tiene las alas blancas y Miguel las alas negras. Y todo el mundo cuando ve esta serie, pues claro, ¿de qué lado se pondrá? ¿De Lucifer o del otro? Claramente de Lucifer, porque ahí lo están presentando como que es el bueno y que al final fue Dios quien manipuló todo para que él fuera el malo. Es impresionante, realmente que uno se queda sorprendido y no cansa y no nos cansamos de sorprender cómo Satanás utiliza todas estas cosas para que en la mente de la gente todo esto caiga. Y por eso es que ahora es tan difícil que la gente comprenda cuál es el lado bueno, porque el engaño es tan imperceptible que no nos damos cuenta. Esto ha sido todo por hoy. Mañana tenemos la última parte. Que el Señor nos ayude a tener la fuerza para nosotros no caer también en esos engaños. Que Dios los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.